Muchísimas gracias. Nos encontramos ahora en un lugar donde prácticamente nos sentimos como en casa. Es un lugar donde nos acogen de una manera totalmente diferente y lógicamente también hacen unos tratamientos espectaculares. Hoy, dos tiempos, están prácticamente junto al ABC de la medicina para mostrar lo que significa la rinoplastía. Y hoy hablaremos de esto con la doctora Claudia Molinero, nuestra cirujana, que por supuesto va a estar ya con nosotros. Claudita, qué gusto de estar contigo y gracias por habernos abierto las puertas de DuTerms. Gracias por estar nuevamente acá, más bien un gusto recibirlos nuevamente. A todos los amigos televidentes también un gusto poder compartir nuevamente con ustedes. Hoy hablamos de rinoplastía. Se ha puesto de moda, creo, este nombre, ¿no? Porque se escucha hablar tanto a varones como a mujeres de la rinoplastía, la famosa rinoplastía. ¿Qué es la rinoplastía? Mira, la rinoplastía, el término significa la cirugía de la nariz, ya sea en hombres o en mujeres. Y hay un pequeño aditamento cuando es rinoseptoplastía, que ahí hacemos el tratamiento con yo personalmente trabajo con un otorrino, que ella corrige la parte funcional y yo la parte estética. O sea que rinoplastía es básicamente la cirugía estética de la nariz, porque solamente abarca la parte estética y no la parte funcional, que es ya cuando uno por ahí se ha golpeado y está la nariz chueca y no pueden respirar bien. Bueno, ahí trabajamos ambos, tanto el otorrino como los plásticos, para poder solucionar ambas cosas, la parte estética y la parte funcional. Justamente esa era principalmente la pregunta, porque ¿a quiénes va esto? Aquellas personas que han sufrido algún accidente, algún golpe, o muchos que han nacido también con el tabique desviado o algún otro problemita que lógicamente requiere de una cirugía de estas, ¿verdad? Así es, porque como tú bien has hecho notar, puede ser de nacimiento o puede ser algún traumatismo que hayan sufrido, ya sea de niños o de adultos, porque de niños muchas veces se golpean y no te das cuenta que se han fracturado los huesitos, porque obviamente los niños son como más elásticos y entonces no se nota tanto, pero ya cuando crecen se nota que ha habido un trazo de fractura y por lo tanto hay un desvío o hay un callo que se ha formado, que es una cicatriz en el hueso, y eso es lo que les da a veces la mala estética y la mala funcionalidad de esa nariz. Se podría decir también que es la corrección de lo estético en la nariz, fundamentalmente, claro, porque sí. Muchas veces sí tendemos, especialmente aquí en nuestro país, ¿no? Tendemos a tener la nariz un poco aguileña, un poco salida, exacto, ¿verdad? Claro que sí. La parte estética, básicamente corregimos el lomito, que siempre a veces está presente y que no es agradable tanto para hombres como para mujeres. Corregimos la punta, que muchas veces está caída o es una punta ancha, voluminosa, entonces la afinamos y obviamente de acuerdo a si el paciente es varón o mujer, tenemos parámetros anatómicos para realizar el procedimiento y que la nariz quede ya sea femenina o masculina de acuerdo a la característica de cada paciente. Obviamente también lo que siempre recalcamos en los procedimientos actuales, todo se busca que sea muy natural. Entonces, no son cambios extremos que la gente te mire y te diga, te operaste la nariz, o dentro de ellos están pensando que se ha operado la nariz. No, actualmente básicamente la familia del entorno más cercano obviamente se van a dar cuenta que se ha operado la nariz, pero el resto probablemente no se va a dar cuenta. Es algo que van a decir, sí, hay algo que ha cambiado, pero no van a saber qué es, porque ya no es tan evidente el cambio en la nariz. O sea, se nota, vamos a lo que le molesta al paciente, que a veces es lo que te decía, el dorso o la punta o ambos, pero no es una cirugía evidente para el resto de la gente. Ese paciente se va a ver al espejo, se va a ver mucho mejor, va a estar feliz y contento, pero su entorno no va a tener ese estigma de nariz operada. Porque al principio, todos recordamos que hace muchos años las narices operadas eran muy evidentes, ¿no? Esa nariz que decíamos de chanchito, ¿no es cierto? Que estaba levantada, que los orificios se veían de frente, o unas puntas muy pequeñitas, pinzadas, porque ese es otro estigma de una nariz operada. Entonces, todas esas cosas se han ido corrigiendo porque, como te digo, actualmente toda la
la mayoría de las cirugías lo que se busca es que sea natural, que no se cambien tanto los rasgos de los pacientes pero al mismo tiempo que el paciente se sienta feliz con su propio aspecto, ¿no? En este caso con su nariz. Ahora, esta pregunta siempre la hago porque es importante que la gente conozca el mismo. ¿Quién se opera más que el otro? ¿Los varones o las mujeres? ¿Por qué te pregunto esto? Porque yo he visto y he vivido también esto en las villas especialmente, o donde se practica el fútbol fundamentalmente, donde los varones son los que más sufren este tipo de accidentes, sea por un pelotazo, sea por un cabezazo, sea por una caída o algo por el estilo. Es importante saber, obtener una pequeña estadística de esto también, ¿no? Claro. Mira, te diré que en la nariz es por igual. Yo creo que es un 50% de pacientes varones y un 50% de pacientes mujeres. Es una cirugía que se realiza todo el año, o sea, es muy frecuente la cirugía de nariz. Ya sea como tú dices, hay muchos pacientes que practican muchos deportes, hombres y mujeres, porque actualmente también hay muchas pacientes mujeres que están jugando al fútbol y obviamente, bueno, les llega... Va a ser mejor que los varones inclusive. Así que la verdad que esta cirugía es por igual, es un 50-50. Tipo de cirugía, bueno, dentro de la cirugía, el tipo de nariz que uno quiere. Por ejemplo, tú hablabas de la nariz chanchito, por ejemplo, me traía a la memoria de aquellos que querían la nariz respingada, por ejemplo, ¿no? Otros, ¿ese es el acortamiento de la nariz o cómo funciona? Se la puede acortar también, como te digo, eso depende del formato de la nariz y lo que queremos llegar, porque evidentemente hay narices que son largas, no solamente que la punta está caída, ¿no? Sino que es muy larga para ese rostro. Entonces, si la cortamos y la levantamos, pero la diferencia está en que ya no levantamos de esta manera, que antes se levantaba como para que se vean los orificios de frente. Ahora no, de frente probablemente la nariz se ve normal, como si no tuvieras hecho nada, pero de perfil está levantada tu nariz, ¿no? Y si se necesita cortar, se la corta también. Eso, como te digo, todo depende de los parámetros anatómicos, de la estructura ósea del paciente y, como te decía bien, si es hombre o mujer, porque de acuerdo a eso también tenemos distintos parámetros para que se le devuelva. Por ahí hay una mujer que tiene una nariz muy varonil, entonces obviamente se la volvemos femenina, porque es una nariz que no va de acuerdo a las facciones de esa persona, ¿no? Y al contrario, también hay varones que por ahí tienen una nariz muy femenina y bueno, las masculinizamos para que quede mejor con el rostro, ¿no? Entonces, por eso es tan importante también la consulta con los pacientes, porque en la consulta es que podemos interactuar y yo puedo saber qué es lo que quiere ese paciente, qué es lo que busca y también ver las expectativas, porque a veces hay expectativas muy altas que probablemente en algunas personas no se las puede cumplir y entonces es bueno también que las pacientes tengan claro hasta dónde se puede llegar y qué es lo que vamos a obtener. Entonces, y bueno, en la consulta se define qué es lo que necesita ese paciente, porque también he tenido pacientes que lo único que quieren es arrectar un poquito el dorso, entonces solamente se les hace eso. Tampoco es que uno impone lo que nosotros queremos, ¿no? Sino es siempre lo que el paciente quiere, lo que el paciente busca y de acuerdo a eso, bueno, les damos las opciones que tenemos. Y otro punto que te quería aclarar antes de que se me pase, hay últimamente una pregunta frecuente de una rinoplastia láser. Mira, hay dos opciones que les decía a los pacientes. Hay una modelación con láser, porque no es una cirugía. Hacemos un tratamiento de láser que lo que hace es levantar un poco la punta, tampoco es que se levanta mucho, entonces obviamente también por eso es bien importante la consulta para ver si ese paciente es adecuado para ese procedimiento. Y en ese caso no es una cirugía. Y también puede ser una rinoplastia que se hacen los cortes con láser. Hacemos los cortes con láser que sangra un poco menos y cicatriza un poco mejor. Pero a veces se vende eso como rinoplastia láser y que como que fuera
lo mejor, y no, básicamente es solamente, en el caso de que sea quirúrgico, solamente son los cortes que se realizan con láser, pero evidentemente también todo depende de cada organismo, porque hay organismos que ya sea por el calor mismo del láser, también puede que tengan una mayor inflamación y que tarden mucho más en recuperarse. Entonces, no por el hecho de ser láser significa que el postoperatorio va a ser más corto o que van a poder volver a sus actividades más rápidamente. ¿Cuáles son los pasos que se siguen? Hablabas de un primer paso que es la consulta, lógicamente hacer la anamnesis de la persona, cuáles son los pros, los contras, qué personas son las aptas para poder hacerse una cirugía de esta, porque tenemos entendido, hay muchas personas que adolecen de muchas patologías, puede ser diabético, puede ser hipertenso, puede ser poliglobúlico, puede ser, es decir, existe mucho, ¿verdad? ¿Quiénes son los aptos? Y la otra pregunta es con relación a los niños, por ejemplo, no hay una edad para que se pueda operar, especialmente aquellos que ya nacen con estas deformaciones, digamos, y que lógicamente requieren de esta cirugía, ¿no? Claro. Mira, en cuanto a las edades, sí, no se pueden operar niños. En realidad, un niño que ha tenido un traumatismo y que ha sido evidente el traumatismo, a lo sumo se le corrige en ese momento la desviación que ha podido tener, pero no se puede realizar más porque los niños están en periodo de crecimiento y esos huesos también van a seguir creciendo. Entonces no se puede modificar el crecimiento del hueso. Pero a partir de los 15 años ya se puede realizar el procedimiento y ¿quiénes son aptos? Pacientes que ya tengan hipertensión, diabetes o cualquier tipo de enfermedad, mientras esté controlada, son aptos para realizar la cirugía. En realidad, básicamente, una contraindicación relativa es por ahí un paciente psiquiátrico que todavía no está psicológicamente preparado para hacerse el procedimiento. En ese caso, pues muchos pacientes están en acompañamiento con psiquiatras, con psicólogos, entonces una vez que ellos les dan el ok, recién podemos realizar el procedimiento, pero no hay una contraindicación absoluta para realizar la cirugía, solamente son contraindicaciones relativas hasta que los pacientes estén estabilizados. ¿La especialidad de DIRTEMP sería esta fundamentalmente? O, bueno, lógicamente sabemos que tienen muchas especialidades, ¿no? Pero dentro de lo que significa DIRTEMP es lo más característico, ¿no? La verdad es que todos los procedimientos quirúrgicos estéticos son nuestra especialidad, ya sean faciales o corporales, y obviamente los tratamientos no quirúrgicos también, porque en lo que respecta a la nariz te mencionaba este tratamiento con láser que se puede hacer una rinomodelación, y también se puede hacer una rinomodelación con ácido hialurónico, que es un relleno, que eso también es en consultorio, no necesita un preoperatorio ni un postoperatorio porque el resultado es básicamente inmediato. Obviamente tampoco es para todos los pacientes, pero pacientes que son adecuados para ese tratamiento es simplemente una inyección de ácido hialurónico que automáticamente le cambia el formato a la nariz, y lo único de diferente con la cirugía es que año tras año tienen que volver a colocarse el ácido hialurónico porque no tiene mayor tiempo de duración. Entonces a veces tengo pacientes que todavía por el trabajo o por algún motivo no pueden realizarse la cirugía, entonces si son adecuados para este tratamiento con ácido hialurónico, les hacemos con el ácido hialurónico, y cuando ya tengan el tiempo suficiente para realizarse la cirugía, pues ya se hace la cirugía, porque obviamente la ventaja de la cirugía es que ya es algo de por vida, a no ser que te vuelvas a golpear o tengas un traumatismo en la nariz después del procedimiento, ¿no? Que eso obviamente nada es mucha permanente si es que pasa esto, ¿no? ¿Quiénes participan dentro de esta cirugía? Porque es un equipo que realmente tiene que tener un cuidado muy especial, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura el mismo? Y cómo tiene que venir el paciente en realidad, ¿no? Bueno, como en toda cirugía, hacemos los prequirúrgicos, que son los exámenes de sangre, una valoración cardiológica y en este caso también una radiografía de la nariz para tener la certeza de que ese tabique está recto o que ese tabique está desviado. Y en ese caso, si es solamente la parte estética, o sea, si es solo una rinoplastía, el procedimiento dura más o menos entre 1 hora a 1 hora y media. Y si ya va a ser una rinoceptoplastía que va a trabajar el otorrino junto con nosotros, entonces el tiempo aumenta unos 45 minutos más.
Y el equipo siempre participa un anestesiólogo, un ayudante, mi instrumentadora. Es una cirugía ambulatoria que hacemos en la mañana, en la tarde ya el paciente se va al domicilio. La recomendación es que descansen, sí, 48 horas en casa y después pueden volver a sus actividades excepto esfuerzo físico o ejercicio. Bien, ¿vienen preparadas las personas, lógicamente, para tener este tipo de cirugías? ¿Cuánto tiempo dura la recuperación de las mismas? Si estas personas, lógicamente, trabajan en oficina, no tienen mucho problema en ese sentido, porque pasa con una persona que es atleta o una persona que trabaja con ejercicios o pesos o algo por el estilo, ¿no? Claro que sí. Bueno, el postoperatorio, lo que te decía, los 3 primeros días son los más importantes, que necesitan sí estar en casa, no en cama ni estar todo el día echados, pero descansar. No salir a la calle, el sol a veces, el calor te puede hacer hinchar más o te puede hacer sangrar. Entonces, por eso esos 3 primeros días son los más importantes. Después de esos 3 primeros días, al 4.º día, hay pacientes que no tienen ningún problema de que están con el yeso y van a trabajar con su yeso, porque el yeso va a estar por 10 días. Entonces, si el paciente no tiene ningún problema, porque tú sabes que en nuestra sociedad todavía hay eso de que yo no quiero que nadie sepa que me he operado, entonces obviamente no van a salir con su yeso a la calle. En ese caso, 10 días tienen que estar en su casa para que nadie les vea con el yeso. Al 10.º día se retira el yeso y ya pueden volver a su trabajo. Ahora, personas, como tú bien decías, que tienen una actividad con esfuerzo físico, entonces ahí sí tienen que dejar el trabajo por un mes. Un mes esa es la recomendación de no hacer ejercicio, de no levantar peso y no hacer ningún tipo de esfuerzo. Entonces esas personas sí van a tener que buscar una otra actividad dentro de su actividad que no requiera esfuerzo físico porque es un mayor tiempo. Y obviamente también una gran recomendación después de esta cirugía es que inclusive hasta los 6 meses eviten estos ejercicios de contacto, ¿no? Ya sea el karate, sea el fútbol, sea el voleibol. Estas personas que van a estar en más riesgo de recibir o un golpe o un pelotazo. Ahora, tengo pacientes que me dicen, no puedo estar tanto tiempo sin hacer esta mi actividad. Entonces, bueno, en esos casos les recomendamos hacerse unas prótesis externas, que son unos protectores que normalmente ya personas que practican este tipo de actividades los tienen, y si no los tienen, se los hacen para que les proteja y durante esa actividad física, en caso de que reciban algún golpe, pues no le afecte a la nariz, porque el proceso de cicatrización completo en cualquier cirugía, y obviamente ya sea hueso o tejido blando, lleva en total todo un año. Entonces todo ese año está en proceso de cicatrización, en este caso el hueso, que es el que se puede volver a fracturar. Entonces por eso es la recomendación para estas personas que tienen esta actividad. ¿Por qué hice una introducción con la que hice, hablando de que se puso en moda la famosa rinoplastía? Porque hemos visto y hemos escuchado en todo lado que campañas que evidentemente les ofrecen mar, cielo y tierra, pero creemos nosotros desde el punto de vista ético, profesional, acudir a alguien que realmente está certificado para esto, ¿verdad? Exactamente, y como siempre yo les recomiendo en todos los programas, me parece que lo hemos hecho, que los pacientes que quieran realizarse esta o cualquier cirugía plástica busquen a un cirujano plástico avalado por la Sociedad Boliviana de Cirugía Plástica. En la página web de la Sociedad Boliviana de Cirugía Plástica tienen la lista de todos los miembros certificados a nivel nacional. Entonces eso es ya un plus que tiene el paciente, porque evidentemente el marketing mal utilizado en algunas instituciones o por algunas personas, ese marketing engañoso a veces te lleva a que te hagas un procedimiento y que después tengas que volver a hacértelo porque no ha quedado bien. Y obviamente una segunda o una tercera cirugía siempre conlleva un poco más de riesgo de que no quede como uno quería, ¿no? Entonces hubo ya problemas como esos, ¿verdad? Exactamente. Entonces es muy importante que los pacientes también no se dejen llevar por el precio, ¿no? Porque a veces esas campañas, como tú decías, que a veces son engañosas, y a veces el paciente se deja llevar por el precio. Y bueno, pues como siempre caro, lo barato cuesta caro, y en este caso yo creo que es mucho más caro
que en otras cosas, ¿no? Porque es tu cuerpo, es tu salud y es tu aspecto visual, ¿no? Deux temps, estos dos tiempos que lógicamente siempre han formado parte de lo que es el ABC de la medicina, muy aparte de lo de la rinoplastia, tienen muchos otros tratamientos también. Sí. Podemos tocar son un Claro para sí, que la gente aprovechando que ya viene esta época de fin de año y que esperemos que ya todo esté normal en el país, pero siempre en diciembre tenemos nuestras promociones de los tratamientos no quirúrgicos, de limpiezas faciales. Tenemos ahora una línea española que es Cásmara, que tiene unas mascarillas, unas cremas y unas ampollas que son excelentes para las graduaciones, que uno tiene una fiesta de graduación o tiene algún evento por el cual quiere estar mejor, lucir mejor con uno de estos tratamientos que se lleva en 6 pasos, que esto lo realizan mis cosmetólogas. Quedas espectacular, tu piel queda impresionante y puedes ir a tu actividad, y tampoco es que te dura tan poco tiempo como porque hay esos efectos flashes también, que cindirelas que te duran unas 6 horas. No, en este caso este tratamiento Cásmara, que son unas mascarillas, como te decía, y con 6 pasos previos, que lo que hacen es como inyectarle mucha vitamina a la piel, que le va a dar luminosidad, le va a dar tersura, y entonces ese visual de la piel te va a durar por lo menos unos 15 días, no es un efecto flash, y es un tratamiento que también se lo pueden realizar frecuentemente, una vez al mes, y obviamente así se va a poder mantener mucho mejor la piel. Tenemos los tratamientos con el Legacy, que para esta época también de fin de año, que quieren estar bien porque a veces viajan a la playa o van a usar un traje de baño, entonces el Legacy hace tratamiento para celulitis, para disminuir el volumen del contorno de cintura, de brazos, te reafirma a nivel facial también, es una radiofrecuencia multipolar con otros sistemas que lo que hacen es drenaje linfático y movilización de grasa. Entonces el Legacy es una buena opción. Tenemos el Dublo, que es un ultrasonido focalizado intenso, que también te va a hacer una reafirmación facial, y tiene lo de bueno del Dublo es que tiene un efecto inmediato y va a ir aumentando su efecto hasta los 2 meses, pero lo que uno siempre quiere ver después de un tratamiento es que inmediatamente ya se note. Entonces son tratamientos que le van a cualquier persona, no necesitan una preparación previa, es solamente pedir la consulta, y como les decía, siempre diciembre, enero estamos en promoción con estos tratamientos, y ya una vez que se comuniquen con el centro ya les explicarán cuál es el porcentaje de disminución, pero normalmente va entre el 20 y el 30% de descuento en esta época de fin de año. ¿A qué dirección nos vamos y lógicamente a qué teléfono podemos llamar? Claro que sí, estamos ubicados en la calle 14 Calacoto, esquina Hinofuentes, el número 7806, y los teléfonos son el 279-2536 y el 772-93966. No puede perderse, hay un letrero ahí, Deux temps, 2 tiempos. Claudita, muchísimas gracias. Gracias, Luis. Excelente el desarrollo de este tema, y lógicamente esperemos que mucha gente pueda asistir a lo que significa Deux temps. Gracias. Gracias. Amigos míos, nosotros retornamos en cuestión de instantes.